Mi mamá nos dejó solas siendo niñas para irse de viaje con su novio y perdió la custodia por culpa de mi papá. Nunca pensé que una cuenta de Reddit cambiaría mi vida. Pero así fue. Esta es la historia de cómo mi madre lo perdió todo, por culpa de sus propias decisiones. Tenía 14 años cuando todo comenzó. Mi hermanita apenas tenía 8. Era una de esas semanas de vacaciones escolares que se supone deben ser relajadas, pero en mi casa la tensión se podía cortar con cuchillo. Mi madre, como siempre, andaba de mal humor, empacando su maleta mientras hablaba por teléfono con su novio. No, no iba a trabajar, ni tampoco a visitar a la familia. Se iba de viaje, con él, y con los hijos de él. Nosotras no íbamos. Se portan bien, ¿sí? Ya son grandes, dijo sin mirarnos directamente. Yo solo asentí, tragándome la rabia. No era la primera vez que lo hacía, pero sí la más descarada. Nos dejaba sin comida suficiente, sin supervisión, sin nadie que estuviera pendiente de nosotras. Todo para irse con un hombre que conocía hacía poco más de un año. No fue difícil aparentar que todo estaba bien cuando mi papá llamó esa noche. Siempre lo hacía los miércoles, pero esa vez, cuando me preguntó cómo iban las vacaciones, no pude contenerme. «Mamá no está», le dije. «¿Cómo que no está?», preguntó. Se fue de viaje, con su novio, desde ayer. Hubo un silencio largo, de esos que pesan. Mi papá pidió hablar con mi hermanita, luego volvió conmigo. Su tono había cambiado. Ya no sonaba relajado, sino preocupado, casi enojado. «¿Quién está con ustedes?», preguntó. Nadie. Esa noche, mi papá condujo 3 horas para llegar a nuestra casa. Cuando lo vimos en la puerta, con cara de furia contenida, supe que algo estaba por cambiar. Nos abrazó fuerte y dijo: «Esto no va a quedar así». No sabíamos lo que significaba, pero fue el inicio del fin para mi madre. Mi papá no perdió el tiempo. Al día siguiente fue directo a la escuela para hablar con la directora. También hizo una denuncia en servicios sociales. Yo no entendía mucho de leyes, pero sí entendía una cosa. Mi papá estaba furioso. No con nosotras, sino con la situación. Cuando mi madre volvió del viaje 3 días después, la sorpresa fue mayúscula. No encontró la casa vacía. Nos encontró a mi papá, a mí y a mi hermanita sentados en la sala, esperándola. Apenas cruzó la puerta, su expresión cambió de felicidad a pánico. «¿Qué haces aquí?», le dijo a mi papá. «Vengo por mis hijas, y esta vez no me voy sin ellas». La discusión fue rápida. Fría. Mi madre intentó justificarse diciendo que había dejado comida, que teníamos teléfono, que solo eran unos días. Pero eso no importaba. No frente a un padre que había sido constante, que pagaba manutención puntual, que siempre llamaba, y ahora tenía pruebas de negligencia. Ese mismo fin de semana, mi papá presentó una solicitud de custodia completa, con testigos, con fotos, con capturas de mensajes. Mi madre no lo veía venir. Nunca pensó que se atrevería a dar ese paso. El proceso tomó semanas, pero nos fuimos a vivir con él de inmediato, con un permiso provisional del juez. Fue como respirar después de estar bajo el agua mucho tiempo. Papá no era perfecto, pero se notaba que le importábamos. Teníamos comida en la despensa, horarios, atención, paz. Mi madre nos llamó varias veces al principio, más para gritar que para preguntar cómo estábamos. Pero cuando se enteró de que la corte congelaría el cheque de manutención, se volvió loca. Ahí fue cuando se dio cuenta. El dinero también se había ido de viaje, pero esta vez sin retorno. Las semanas siguientes fueron extrañas. Vivir con mi papá a tiempo completo era como entrar a un mundo nuevo. No había gritos por cualquier cosa. No teníamos que escondernos en el cuarto cada vez que el novio de mi madre venía de visita. Por primera vez mi hermanita dormía tranquila. Pero mi madre, ella no lo tomó bien. Primero fueron las llamadas, después los mensajes, luego las amenazas. Decía que mi papá nos estaba lavando el cerebro, que éramos unas ingratas, que nos iba a sacar como fuera. Pero ya era tarde. El sistema estaba de nuestro lado. Los asistentes sociales entrevistaron a todos. A mi hermana, a mí, a los vecinos. Y la historia era clara. Nos había dejado solas siendo menores, sin supervisión, mientras ella se iba de vacaciones con el novio. Los testimonios coincidían. Incluso la directora de la escuela dio fe de que yo había dicho que no había nadie en casa. Todo eso sumaba puntos para mi papá. Cuando llegó la audiencia, mi madre intentó cambiar la narrativa. Se presentó con un abogado que apenas hablaba por ella y lloró delante del juez. Dijo que era madre soltera, que lo hacía lo mejor que podía, que solo quería un respiro, que nos amaba,
Pero el juez no se conmovió con lágrimas. Se conmovió con hechos. Al final de la sesión, el veredicto fue claro. Custodia total para mi padre. Ella podía vernos, pero bajo supervisión. Y mientras tanto, el cheque de manutención se detenía. Ya no tenía derecho a recibir dinero por hijas que no cuidaba. Recuerdo haber visto su cara cuando se lo dijeron. No era tristeza, era terror, porque más allá de perder la custodia, había perdido el control. Y el cheque. Esa fue la verdadera herida para ella. Esa noche mi papá nos abrazó fuerte a las dos y dijo: «Ahora empieza lo bueno. Ahora sí vamos a estar bien». Al principio pensé que mi madre iba a desaparecer de nuestras vidas, que aceptaría la decisión del juez y seguiría con su vida. Pero no fue así. Lo que hizo fue más sutil y más retorcido. Comenzó una campaña silenciosa contra mi papá. Iba al trabajo de él para hablar, fingiendo preocupación por nosotras. Se inventaba historias sobre que él nos manipulaba, que no nos dejaba verla, que tenía miedo por nuestra seguridad. Todo para dañar su imagen. También empezó a publicar en redes frases pasivo-agresivas, fotos antiguas con nosotras, como si aún fuéramos una familia feliz. Incluso llegó a publicar que le habían arrebatado a sus hijas injustamente. Algunos de sus amigos le creyeron, otros no. Pero lo que más me dolió fue que comenzó a hablar mal de nosotras, a decir que yo me había vuelto rebelde, que mi hermanita estaba extraña desde que vivía con papá, que algo no estaba bien, como si no fuera ella la que nos había dejado solas por irse de viaje con los hijos de otro hombre. La gota que colmó el vaso fue cuando intentó buscarnos en la escuela, a escondidas. Dijo que solo quería saludarnos, pero yo sabía que algo no cuadraba. Llamé a papá desde el baño, y él vino en minutos. Se armó un pequeño escándalo, y desde entonces, la escuela prohibió que se nos acercara sin autorización. Ese fue el último intento. Después de eso, las visitas supervisadas que tenía derecho a pedir, nunca las usó. Nunca se presentó, no llamó más, nada. Y aunque sonara frío, eso nos dio paz. Mi hermanita volvió a sonreír como antes. Empezó a dormir toda la noche sin despertarse llorando. Yo empecé a disfrutar cosas simples. Una cena tranquila, estudiar sin tensión, reír con mi papá sin miedo a que alguien explotara por tonterías. Fue entonces cuando entendí algo. A veces perder a un padre o madre no es una tragedia. A veces es liberación. Con el paso del tiempo, mi madre dejó de ser una presencia en nuestras vidas. Ya no había llamadas, ni mensajes, ni siquiera indirectas en redes. Era como si nunca hubiera existido. Pero sus decisiones nos habían dejado huellas. Mi hermanita tardó meses en confiar plenamente en los adultos. Cada vez que papá salía al trabajo, me preguntaba si él también iba a desaparecer. Yo le aseguraba que no, pero sus ojos siempre buscaban una certeza más allá de mis palabras. Por mi parte, comencé terapia. Papá insistió. Dijo que sanar no es solo dejar el pasado atrás, sino entender cómo te afectó. Y tenía razón. Durante años creí que lo que vivíamos con mamá era normal. Que era normal tener miedo de hablar. Que era normal que una madre priorizara a su novio. Que era normal esconderse en un armario cuando las cosas se ponían feas. No lo era. La terapeuta me ayudó a ponerle nombre a muchas cosas. Abandono, negligencia, manipulación emocional. Era duro escuchar esas palabras, pero más duro era saber que eran reales. Con el tiempo, aprendí a dejar de sentir culpa por elegir a mi papá. Porque esa era otra batalla interna que me costaba. Sentía que, de alguna forma, había traicionado a mi madre, que le había fallado. Pero no fue así. Fue ella quien eligió, y eligió mal. El día que cumplí 16, recibí un mensaje de un número desconocido. Era corto. «Feliz cumpleaños, a pesar de todo sigo siendo tu madre». No respondí, porque aprendí que no todo vínculo de sangre merece espacio en tu vida, que una madre no es la que te da la vida, sino la que se queda cuando todo se cae. Y ella se fue una y otra vez, hasta que nos perdió para siempre. Esa noche, soplé las velas junto a mi hermanita y papá. Comimos pastel, reímos. Lloramos un poco también, pero de felicidad, y por primera vez en años me sentí completa. Hoy tengo 19 años. Mi hermanita tiene 13. Y esta historia ya no es una herida abierta. Es solo eso. Una historia. Parte de nuestro pasado, pero no de nuestro presente. Papá siguió siendo ese pilar que prometió ser. Aprendió a peinarnos, a ayudarnos con tareas, a cocinar más allá de pasta y arroz. Fue a reuniones escolares, a funciones del colegio, a cada cumpleaños. Estuvo. Siempre estuvo. A veces,
Cuando veo a padres en redes presumiendo a sus hijos, pienso en lo contrario, en cómo mi madre presumía de nosotras mientras nos dejaba solas, en cómo decía amarnos pero nos convertía en carga, en cómo desapareció cuando más la necesitábamos. No guardo rencor. En serio. Me tomó años entenderlo, pero no quiero cargar con eso. Mi madre fue una persona rota que rompió a otros porque no supo o no quiso sanar, pero yo sí quiero hacerlo diferente. Mi hermanita y yo hablamos de vez en cuando sobre todo aquello. Ella recuerda menos, y me alegra. Su memoria está más llena de los últimos años con papá que de los primeros con mamá. Yo prefiero que sea así. Hoy estudio psicología. No por casualidad. Quiero ayudar a niños y adolescentes a entender que no están solos, que no están locos, que lo que sienten es válido, y que a veces, alejarse de un padre no es falta de amor, es amor propio. Este video, esta historia, la comparto no para juzgar ni para señalar, sino para recordar que hay finales que parecen tristes, pero en realidad son el comienzo de algo mejor. Que a veces perder algo, o a alguien, es lo que te salva. Así que si estás pasando por algo parecido, escucha esto. No es tu culpa. No estás exagerando. No estás solo. Mereces paz. Mereces amor. Y sobre todo, mereces una vida sin miedo. Si esta historia te conmovió, te hizo reflexionar o simplemente te recordó que todos merecemos una segunda oportunidad, te invito a apoyar este canal. Suscríbete a Vox Online para más historias reales que merecen ser escuchadas. Activa la campanita para no perderte el próximo video y déjanos en los comentarios qué opinas de esta historia. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente relato.